¿Qué ha habido, gente? Bienvenidos. Aquí no solo vamos a hablar de marketing. Semana con semana vamos a platicar con personalidades brillantes que, como tú y como yo, persiguen todos los días su propio significado de éxito. Soy Sadraka Costa y en este espacio vamos a diseccionar la disciplina desde el punto de vista profesional, personal, espiritual, entre muchos otros. Porque si algo nos une a todos, es la disciplina. Junto a mis invitados exploraremos semana con semana sus rutinas, sus no negociables y esos combustibles, desde la fe hasta la energía, que le dan propósito a todas las cosas que hacen. El día de hoy está en el estudio Ana Luisa Acosta. Ella es profesional de imagen personal, pública y política, organizadora de eventos, wedding planner, esposa y mamá de tiempo completo. ¿Cómo estás, Ana? Muy bien. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días, buenas noches en el horario que lo estés viendo. Muy bien. Muchas gracias por este espacio y me encanta estar aquí. Estoy muy feliz, muy expectante. Te comentaba hace un momento un poco a la expectativa de lo que me vas a preguntar, pero claro, siempre muy dispuesta a poder compartir un poco de lo que sé. Perfecto. Pues yo soy Sadraka Costa y esto es Discipline. Bienvenidos. Anterior a la grabación de este podcast, Ana y yo platicábamos sobre los diferentes significados que las personas perseguimos detrás de la disciplina. Este espacio está diseñado para que diferentes deportistas, profesionales, personalidades brillantes puedan compartirnos cuáles son sus no negociables, cuáles son sus trucos, cuáles son aquellos pequeños hacks que utilizan todos los días para llevar a ese significado de éxito. Y quisiera hacerte algunas preguntas, pero me gustaría que pudieras presentarte con nuestro público, que pudieras hablarnos un poco de ti, que pudieras contarnos en qué estás trabajando, qué estás haciendo, cuáles son esas metas que estás persiguiendo. Ok, bueno, como ya lo comentamos, mi nombre es Ana Luisa Acosta, soy licenciada en imagen pública, en imagen personal y empresarial y actualmente me dedico a organizar eventos. No solamente eso, sino que tengo diferentes diplomados con respecto a imagen personal, como maquillaje profesional, el poder dar algunos masterclass de imagen empresarial e incluso de temas un poco más profundos como es la autopercepción, el autoestima y demás. Y actualmente, como les comentaba, estoy como enfocándome en la organización de eventos, pero también en poder coachar a algunas personas en su imagen personal. Ofrezco asesorías y pues personalmente es algo que me hace muy plena porque realmente creo que es parte de lo que más me gusta hacer y de algo en lo que me considero muy buena y creo que puedo impactar a otras personas aún sin tener que trabajar en eso, a mejorar su imagen. Por ejemplo, amistades, familiares y demás. Claro. Cómo poder impactar de esa manera para que ellos también mejoren su autopercepción y su autoestima. Perfecto. ¿Tú consideras que el talento es suficiente en esta vida? No, definitivamente no. Y bueno, quisiera aportar aquí algo que escuchaba muchas veces en la universidad de algunos profesores que decían: hay gente que tiene muchísimo talento, pero si no lo disciplina y no lo ejerce, pues de nada sirve. Claro. ¿No? Entonces yo creo que ha sido un buen recordatorio para ir puliendo cada vez más pues lo que de por sí tenemos. Súper. Sin la intención de redundar, quisiera hablar un poco sobre el inicio. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta de que el talento no era suficiente? De que es necesario disciplinarse, de que es necesaria esa pequeña palabra para no desmoronarse. Ok. Hace poco lo platicaba con un cliente. Tengo algunos clientes que son más fijos, que trabajamos diferentes eventos y su imagen. De manera más corporativa, ¿no? Exacto, sí, más constantemente, ¿no? Y le comentaba que, por ejemplo, algo que caracteriza mi servicio es la puntualidad. Siempre trato de estar antes y así. Y me preguntaba como desde cuándo surge, ¿no? Si siempre había sido así de puntual. Y la realidad es que no. Sí. O sea, la gente que me conoce, por ejemplo, de la escuela, ¿no? Así incluso en universidad, no lo hacía, ¿no? Y creo que hablaba un poco de la inmadurez, ¿no? De no
no darle la importancia al tiempo de las personas y demás. Pero me parece que ya entrando al área laboral, sí, como que me topé de frente con la importancia que tiene, ¿no? E incluso yo sé que puede sonar un poco aspiracional o así muy... pues sí, un poco raro, pero creo que el disciplinar algunas áreas de la vida incluso te puede traer la paz mental que necesitas para ejercer lo que vas a hacer. Claro. Entonces, por ejemplo, en una cita de trabajo me di cuenta que iba a estar mucho más en calma, mucho más enfocada en lo que estaba haciendo si llegaba con suficiente tiempo antes, ¿no? Y así en otras cosas. O sea, ahora sí que ya en el área laboral me di cuenta que no iba a ser suficiente con, yo tengo talento para esto, o yo lo retengo, sí, ¿no? Porque allá afuera iba a haber muchísima más gente que lo iba a poder hacer y mejor. Entonces es como, con lo que ya tengo, ¿cómo lo puedo potenciar para que precisamente sea rentable, sea vendible y haya más gente que se interese en ese servicio, ¿no? No solamente porque lo hago bien, sino porque se los estoy entregando como debe ser, en un formato y demás. Totalmente. ¿Qué tan importante consideras tú? Esto no es una pregunta que ya tuviera aquí, pero okay, tocando un punto importante, hace no mucho tenía la oportunidad de platicar con mi psicóloga y ella me hacía ver, yo mucho tiempo, para los que me están viendo, mucho tiempo me percibí como una persona indisciplinada. Me autopercibía como alguien que no tenía disciplina, como alguien que no era tan constante en las cosas que hacía. Y esta percepción que ella me dio fue muy buena. Y ella lo que me hacía ver es, todos los días te levantas a trabajar, todos los días desayunas, comes y cenas a la misma hora, todos los días te duermes a la misma hora, todos los días haces ejercicio, todos los días, lo que hagas lo haces todos los días, eres constante, ¿no? Y esto se lo menciono para las personas que nos ven y para las personas que puedan llegar a escuchar esto, que una cosa es la disciplina que realizamos todos los días con base en nuestros hábitos, con base en nuestro comportamiento, y otra cosa es la constancia, ¿no? ¿De qué manera consideras tú que es importante autopercibirse como una persona disciplinada? Bueno, me acabas de tocar un punto que me apasiona, que es la autopercepción. Y yo creo que en cuanto a la imagen refiere, todo lo que tiene que ver con autopercepción positiva nos va a sumar a nuestros resultados. Porque precisamente si nos percibimos como personas, por decir algo, flojas, inconstantes, que dejan las cosas a medias, mucho de lo que se nos habla del síndrome del impostor, si le damos pie a eso, pues probablemente no haríamos mucho. Pero el hecho de poder disciplinarnos en el sentido de decir, empezar por cómo nos percibimos, ¿no? O sea, precisamente lo que te comentaba tu psicóloga, ¿qué sí estás haciendo? Claro. O sea, sí hago despertarme a cierta hora, cumplir con estas actividades, todo esto lo estoy haciendo muy bien, ¿no? Y reconocérnoslo. Y de ahí pasar a esto mismo, o sea, con esta misma calidad que estoy haciendo esto, con este mismo compromiso que hago esto, puedo hacer más cosas. Entonces, nos habla de a qué tanto llegan nuestras autoexigencias a sumar a nuestro desarrollo personal, profesional, personal, o sea, perdón, ya repetí personal. ¿Qué tanto nos puede sumar a nuestro desarrollo integral el poder disciplinarnos y poder autopercibirnos de una forma más centrada a nuestros objetivos? Totalmente. Y en tu caso personal, yo sé que esto lo hablas más desde la parte profesional y desde el punto de vista asesorativo, por así decirlo. Pero desde tu punto de vista y en tu aplicación personal, ¿qué tan importante es para lo que haces autopercibirte? Creo que es elemental. La verdad es que sí creo que es una parte crucial porque, por ejemplo, ahorita me comentas, ¿no? No solamente es lo laboral, sino la parte integral como persona. Por ejemplo, como mamá, ¿no? Yo sé que si de repente no me percibo como una persona que se puede disciplinar, que puede hacer las cosas bien, que puede trabajar con excelencia, aún dentro de mi casa,
y por poner un ejemplo en la práctica, no dejo algunas cosas en orden en la noche, al otro día en la mañana va a ser muchísimo más complicado y va a haber caos y vamos a salir tarde y más cosas. Claro. ¿No? Entonces, el hecho de tener la convicción de que tal vez no tengo todas las respuestas, pero me estoy esforzando por cumplir con ciertos estándares, o no estándares sociales, sino como... O humanos. Sí, no, o sea, simplemente el decir, yo quiero cumplir con esto. O sea, yo quiero ser una buena madre, yo quiero ser una buena esposa, yo quiero ser excelente en mi trabajo y quiero tener buena salud, ¿no? Entonces me estoy enfocando en eso y trato de que esas decisiones respeten mi proceso. Perfecto. Acabas de tocar un punto sobre tener buena salud, que es muy importante. Porque muchas veces nos enfocamos nada más en qué tanto más dinero podemos ganar, qué tanto más trabajo nos podemos echar encima, qué tantas más posesiones materiales podemos tener, y no en qué tanto más podemos cuidar nuestro cuerpo. Y eso también es un punto de disciplina. Sí. Ok, sobre tus no negociables. Si hoy te quitaran todo lo que has construido, si el día de hoy no tuvieras nada, me viene a la mente un episodio en el libro de Job, en la Biblia, donde nos dice que Job era una persona intachable, que era una persona que era incluso agradable ante los ojos de Dios y que tenía muchísima riqueza, muchísimo conocimiento, sabiduría, era una persona ejemplar y lo perdió todo. No deseamos claramente jamás llegar a ese punto, ¿no? En el que dice aún la Biblia que Job llegó a enfermar a un punto en el que su carne se desprendía de los huesos. Con una teja y así, sí. O sea, algo horrible. Pero, ¿cuáles son esas rutinas o esos hábitos que mantendrías el día de hoy para volver a levantarte? Poniendo como ejemplo el libro de Job y sabiendo que así de efímera es la vida en esta tierra, o sea que nada nos pertenece y que Dios es el dueño de todo, yo sé que si el día de mañana no tuviera nada, con tener a Dios tengo suficiente. Entonces creo que lo primero que mantendría, o sea, yo sé que este mundo podría quitarme todo, pero aferrándome a Dios mantendría la sabiduría. Entonces, si mantuviera mi relación con Dios y, por ejemplo, toda esa sabiduría que con el tiempo que llevo, pues siendo más madura, siendo más consciente, he adquirido, me podría volver a levantar. Y entre eso, por ejemplo, espiritualmente, no perder mi relación con Dios, ¿no? Físicamente, yo creo que mantendría, por ejemplo, el ejercicio y el cuidar de mi alimentación, dormir bien, o sea, cosas que me parecen como canasta básica del cuidado personal y que precisamente no es negociable. Y yo creo que como intelectualmente o en cuestiones de alma, o sea, pensando en ser tripartitos, pues trataría de mantener como cultivando mi mente y mi corazón. Okay. O sea, el hecho de, por ejemplo, yo me ponías el ejemplo, ¿no? De Job y perdió a su esposa, a sus hijos, así, ¿no? Y luego dice la Biblia que Dios le retribuyó 7 veces, supongo. Exacto. Que tuvo 7 esposas, ¿no? No, pues tuvo 3 esposas y el doble de hijos. Ok, ¿no? Wow. Pero, ¿te imaginas, amigo, tener el doble de hijos? Sí, pero por ejemplo, estamos hablando de que, y no tenía buenos amigos porque llegaron y le recriminaron y demás. Y le dijeron, ya, mejor muérete. Exacto, sí, pero sí creo que pues es bueno buscar como en qué te sientes en sintonía, ¿no? Tanto con el entendimiento, o sea, como qué información más quiero adquirir que me vuelvan a traer a este punto, ¿no? O más, o sea, tener un poco más de el éxito como cada quien lo tiene definido. E igualmente en cuestiones de alma, por ejemplo, en los últimos años creo que me he vuelto como más amiguera, así, de buenas amistades, ¿no? De relaciones más entrañables. Sí. Y pues creo que buscas refugio ahí, ¿no? O sea, digo, como dices, en esos lugares seguros, ¿no? Exacto, jamás esperamos que así sea, pero yo sé que si de repente me faltara mi familia nuclear de hoy en día, que es mi esposo y mi hija, mi refugio serían mis papás, ¿no? Y mis hermanos. Igualmente, si me faltan ellos, mi refugio es mi esposo y mi hija, ¿no?
Y si faltara mi familia en algún momento, pues son mis amigos y demás, ¿no? O sea, claro. buscar esa parte que ya está avanzado, ¿no? De saber que ahí está como la ruta para estar bien. Muy bien. Creo que esos pequeños como puntos, no de fuga, pero sí de como de salida de emergencias cuando las situaciones se pueden No llegar a pintan bien. complicar. Ajá. Sí, claro. Siempre es bueno tenerlas establecidas. Sí. Y justamente tocabas un punto que es un tema de fe. Porque cuando el plan falla y todo parece salirse de control, es importante saber en qué te apoyas, ¿no? Claro. Y mencionabas tu parte como más central sobre tu relación con Dios. Pero yo te pregunto, no hablando de un tema religioso, solamente hablando de un tema de fe, ¿cómo manejas esa conversación interna con Dios, con el universo, con la vida, cuando llegan momentos de crisis? Yo creo que a lo largo de los últimos años, te hablo alrededor de 10 años, por así decirlo, ha sido mucho esa parte de reconocer que sin Dios no soy nada, así de sencillo, ¿no? Y saber que humanamente pues tenemos muchos errores y hace poco lo platicábamos, creo que la vida en desorden siempre trae más desorden. Claro. O sea, siempre es como una bola de nieve, ¿no? Va a terminar muy mal. Entonces, creo que lo primero ha sido buscar a Dios, literalmente, en cuanto a sus principios. O sea, en cuanto a su palabra y qué es lo que Él espera de mí. Así de sencillo, ¿no? O sea, decir como, aquí estoy, ¿qué hago? ¿No? Y cómo lo hago. Sí. Y cuál es el propósito y demás. Y ya que tengo esa parte clara, después creo que es un poco más fácil, ¿no? Porque es como ya traer el instructivo y decir, bueno, por aquí vamos, ¿no? E ir con esa guía. Y cuando hay cosas que se complican, creo que precisamente te agarras de eso que ya has construido. Porque, voy a poner un ejemplo. Hace algunos años me vi en una situación en la que, en un lugar inseguro, me asaltaron, ¿no? Y me apuntaron con un arma en la cabeza y pues no se lo deseo a nadie, nunca lo había vivido, ¿no? Y pues ciertamente la Biblia no te va a decir, cuando te apunten en la cabeza, pues no, ¿verdad? Ah, no, pero, no he llegado a ese punto no, de la Biblia. Okay. Pero ahora sí que con lo que ya había construido de fe, para lo que me alcanzó, fue decir, Padre, y ya, o sea, ese fue toda mi súplica, ¿no? Sí. Pero era como... El nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no, ya, no llegó. Se fue. No, sí. Pero a lo que voy es que, o sea, sabes que estás conectado con Dios, claro, aún sin oraciones muy redundantes y muy largas, ¿no? Sí. Porque es mi Padre, ¿no? Y porque si yo estoy en la casa y de repente gritan, ¡mamá!, ya sé que es conmigo y ya sé que algo está pasando, ¿no? Claro. Entonces, Él me guardó y yo sé que así lo hace en cada situación, ¿no? Y me parece un ejemplo muy gráfico de algo que pasa así como de un momento a otro. Sí. Y que si de repente no estamos bien agarrados de la fe y de, en este caso, el Dios en el que creo, pues no tendría nada, ¿no? O sea, creo que hubiera entrado peor en pánico o incluso que las cosas hubieran salido más de control. Okay. Es eso. Súper. ¿De qué manera crees que la disciplina se conecta con la imagen pública, con la imagen personal, con la imagen política? Ay, de muchas formas. La verdad es que... Desarrolla. Sí, o sea, creo que es una parte elemental para la imagen. Porque la imagen personal, la imagen en general, que siempre está comunicando, para que tenga una forma idónea, para que la imagen tenga una forma idónea y asertiva de ser comunicada, necesita ser intencional. O sea, no va a pasar así solito, ¿no? No vamos a despertar y me veo fabuloso. Sí. O sea, no va a pasar. Entonces, necesitamos disciplinarnos si queremos tener una buena imagen. Creo que difícilmente podría pasar al revés. Sí. A menos que quisiéramos, por ejemplo, como, no sé, el caso de Justin Bieber, que quiere tener una imagen como más desarreglada y así, él tendrá sus métodos, ¿no? Ajá. Sí.
Pero para la mayoría de los de a pie que no tenemos ese nivel de privilegio, dices, pues, sí, párate, sí, báñate. No te pongas chanclas con calcetas. ¿No? Exacto, sí. O sea, sí es como ponerle más intención. Sí. O sea, dar un poquito más de esfuerzo por decir, quiero verme así porque para mí está bien, ¿no? Sí. Incluso en los días malos, ¿no? O sea, en los días que no tengamos muchas ganas, te paras, te arreglas y seguro te sientes con más ganas. Ok. Y bueno, acabas de mencionar ese momento de cuando no dan ganas, pero hay otro punto que es la ignorancia. O sea, el ignorar que es posible. Que es posible. Más que el ignorar que es posible, el ignorar que necesitas hacer un cambio. Es como si tuvieras un perejil en el diente. Uh-huh. Si quien lo está viendo de frente no te lo dice, no tienes forma de saberlo, ¿no? Claro. ¿De qué manera crees que esas personas se eximen de no tener una imagen correcta? Me parece que sí. Creo que o sea, no se eximen de la regla, pero en su apreciación piensan que se están eximiendo, por así decirlo. O sea, creo que al igual que en muchas disciplinas, tiene que ver con el consumidor, qué tanto énfasis y enfoque le da para que los resultados sean objetivos. A lo que voy es que, por ejemplo, ¿no? Sí, hablábamos hace un momento de salud y demás, ¿no? Ciertamente una persona que no cuida sus hábitos, que no es intencional en lo que come y demás, no va a gozar de una buena salud. Es lo más lógico. Sí. Pero si esa persona no le pone interés, va a decir, no, pues estoy bien, ¿no? Y eso me exime de la regla. O sea, en su imaginario, ¿no? Sí. Pero la realidad es que no, porque los resultados, como esa bola de nieve que comentábamos, sí, pues van a terminar en que pues, va a estar mal, ¿no? Entonces, en cuestiones de imagen, también es importante el hecho de decir qué tan puntuales somos en lo que estamos buscando para que se dé, ¿no? Claro. Obviamente entiendo que una gran parte de la población puede desconocer este tema y pensar que no es para ellos, pero la realidad es que todo el tiempo estamos dando una imagen. Sí. Y la imagen no descansa, ¿no? O sea, si dices, no, nada más voy a ir al súper y nadie me va a ver, te estás engañando solo. O sea, tú te vas a ver y tú te vas a sentir de alguna forma y probablemente sí alguien te va a ver, ¿no? Sí. Entonces, si fuéramos más conscientes como sociedad de eso, creo que tendríamos mejores resultados. Había visto hace poco en tus redes que la imagen habla de ti. Uh-huh. Empezaste un video diciendo, tu imagen habla de ti, aún sin que estés buscando decir algo. Sí. ¿De qué manera es importante cuidar lo que decimos a través de lo que proyectamos? ¿De cómo nos vemos? Ok, creo que lo primero es estar consciente de que el lenguaje no verbal nos está hablando más del 90% de lo que entendemos. Entonces, si somos conscientes de eso, pues así la otra persona no nos esté diciendo nada, ya nos hicimos una idea de sí, eso, ¿no? Y eso en general, o sea, desde niños sabemos que funciona así. Bueno, tal vez no sabemos que funciona así, pero funciona así, ¿no? Entonces, el hecho de precisamente hacer consciente que todo lo que estamos mostrando comunica es valioso para nuestros objetivos, ¿no? Ya sea personales, laborales y demás. El hecho de decir, bueno, hablábamos, por así decirlo, vamos por partes, ¿no? Hablábamos de autopercepción. Sí. Yo, que soy una persona disciplinada y que me gustaría llegar a estos objetivos, me gusta verme así, ¿no? Porque precisamente, por ejemplo, hablando de colorimetría, estilo e imagen en general, esto me favorece, ¿no? Esto me hace ver más profesional o más cercano a lo que quiero conseguir. Entonces, te va orillando a esa parte, ¿no? Al hecho de poder comunicar sin que la otra persona te esté escuchando. Y así se puede hacer con cualquier persona, ¿no? Lo comentábamos hace un momento, ¿no? Son reglas que no eximen a ninguna persona. Sí. E incluso
el estudio de la imagen como tal tiene algunos grandes referentes, por ejemplo, Víctor y Álvaro Gordoa, y ellos tienen libros que precisamente nos hablan de la imagología y de cómo se estudia con axiomas. Los axiomas no cambian, los axiomas siempre están. Entonces, por ejemplo, un axioma es: a mejor imagen, mayor poder de influencia. Entonces, es un hecho. O sea, si, por ejemplo, dos personas te están ofreciendo el mismo servicio, pero una se ve mejor que la otra, y no porque sea muy guapa, sino porque cuida, por ejemplo, un dentista que cuida su aspecto físico, que esté limpio, todo impecable, su lugar en donde te va a atender, su consultorio, te va a dar mucho mejor imagen que uno que comparte con un podólogo, por poner un ejemplo. Entonces, o sea, son ese tipo de mensajes los que si vamos cuidando se pulen perfectamente. Sí, es como no puedes ir con una nutróloga que esté más gordita que yo, ¿no? Pues, se esperaría. Sí, esperarían no ir. Ok. ¿De qué manera crees que estos axiomas de imagen pueden servir como un combustible para motivar a la gente a mejorar su imagen? Yo creo que, en primera, es bueno recordar que la información es poder. Entonces, el poder, y perdón si va a sonar mal, pero el poder ampliar nuestra cultura general, el poder ampliar nuestro conocimiento, el dejar de scrollear un rato y leer un libro, precisamente nos da la conciencia de la necesidad que podemos tener de mejorar nuestra imagen. Sí. Y del impacto que tiene socialmente y demás. Entonces, sí creo que sería importante para otras personas el poder conocer estos axiomas. Por ejemplo, yo siempre recomiendo los libros de Álvaro y Víctor Gordoa, porque son muy acertados y, por así decirlo, es un área de conocimiento nueva, o sea, es poco explorada, pero suman mucho al que podamos ser precisamente intencionales con nuestra imagen, el poder decir, me voy a dejar el pelo largo por esto, ¿no? O sea, y puede sonar superficial, sí, pero cognitivamente tiene más impacto de lo que podríamos pensar. Claro. Entonces, sí creo que el abrir nuestra mente a más conocimiento precisamente nos hace llegar a conocer áreas que desconocíamos por completo y atenderlas, ¿no? Porque, por ejemplo, hace un momento hablabas de tu terapia psicológica y así, ¿no? Por así decirlo, también es un tema nuevo, ¿no? Sí. En el que si la gente no sabe que tiene que cuidar su salud mental, pues no lo va a hacer. Entonces, creo que es bueno concientizar acerca de imagen, porque en cuanto más gente lo sepa, mayormente se va a ver reflejado en la sociedad. Y justo acabas de tocar un tema que es muy importante, que es el tema de la conciencia. Creo que cuando no llegamos a un punto de ser conscientes de esas pequeñas cosas, no se nos puede recriminar con respecto a ello, ¿no? Claro. Es como, no puedes... La ley incluso no juzga de la misma forma a una persona que es, perdón por la palabra, pero ignorante de las leyes, que a un abogado, ¿no? Sí, pero por ejemplo, la ley de tránsito te va a multar igual se pasó o no el reglamento de tránsito. Claro. Entonces eso, como sociedad, nos debe impulsar a tener mayor conocimiento, porque el día de mañana, incluso delante de Dios, no va a servir de nada el decir, ay, es que yo no sabía. Claro. Pues ahí estaba la información. O sea, tenemos que no mucho más, acceder a ella, tenemos mucho más acceso a la información que en otras Totalmente. Épocas. Y hay más ignorancia por elección. Muy bien. Y con respecto, ahora que hablamos sobre temas de ignorancia y de conciencia, y para que este espacio sirva también como un spot comercial, ¿por qué recomendarías en 2026 delegarle a un profesional la organización de un evento? Híjole, creo que es bueno reconocer que no sabemos hacer todo, en primera, ¿no? El hecho de que se nos haya enseñado por
por mucho tiempo a tú puedes y los tutoriales en YouTube de hazlo tú mismo y así, yo creo que eso es una gran falacia. Y perdón que lo diga así, pero creo que, por ejemplo, un buen fotógrafo no se va a hacer con un video de YouTube. O sea, claro, mentiríamos si fuera así, ¿no? No vas a hacer un buen análisis deportivo si nada más ves un ratito fútbol, ¿no? Sí, o sea, highlights en TikTok, sí, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hoy en día habemos muchos especialistas en organización de eventos empresariales, sociales y demás. Y precisamente nos encargamos, bueno, en mi caso, me encargo de cada una de las áreas del evento, para que precisamente las personas que la idea es que lo disfruten, puedan estar ahí presentes, ¿no? Sin preocupaciones y demás. Entonces, así como hoy en día la mayoría de las personas precisamente contrata a un chef en su boda, contrata a un fotógrafo y ya no se lo deja a una tía o así. O sea, poco a poco se ha ido delegando, y es importante también el poder delegar desde la organización, porque significa que te estén administrando a cada uno de los proveedores, significa que pues todo va evolucionando, ¿no? Y que tu evento, en lugar de ser algo pues muy sencillo y hecho como sea, podría salir mucho mejor, aún con el mismo presupuesto. Ok. Hace tiempo había visto en tus redes que hacías un spot sobre que no necesitas, hablando específicamente de bodas, que no necesitas tener un presupuesto industrializado para casarte en 2026. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre eso? Sí. Pues es real. Creo que precisamente volvemos al fin de la administración. O sea, nunca va a ser lo mismo que si yo tengo 10 pesos me los gaste en lo que quiera, a que se lo dé a un asesor en finanzas y le diga, claro, mételos a la bolsa, ¿no? Que yo sé que 10 pesos no va a ser gran cosa, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, así, por poner un ejemplo, se tenga un presupuesto de 100,000 pesos, que honestamente no es muy grande para una boda. Sí. Si están bien administrados, se pueden hacer maravillas y se puede ver muy bonito, porque precisamente está con esa idea, ¿no? O sea, de que cada uno de los detalles estén cuidados, de que cada uno de los temas salgan como los novios quieren que salgan, y obviamente hasta donde el presupuesto da, pero siendo conscientes de que siempre se puede potenciar. Claro, y siendo objetivos de que no vas a tener la decoración de techo con 200,000 flores si tienes un presupuesto de 50,000 pesos, ¿no? Claro, sí, pero adecuándolo siempre puede salir algo mucho más bonito, porque estás hablando con profesionales. Súper. Sí. ¿Y cuál crees que sea como ese porqué que te llevó a decir, quiero incursionar en la organización de eventos? Yo creo que hay varias cosas. En específico, por ejemplo, creo que es algo que siempre me ha gustado, como el sentir que puedo resolverle algunos temas a las Ser una mujer personas que resuelve. Sí, siempre. Sí. Y, por ejemplo, en la universidad teníamos diplomado así de organización de eventos, y hacíamos algunos congresos y así, y me parecía muy emocionante, o sea, porque yo veía que mientras otras personas se estresaban y decían como ya estaban en una crisis, yo decía, esto es lo mío, o sea, ¿qué más hacemos, no? Entonces, al ver que precisamente había como esta oportunidad de hacerlo de una forma profesional y así, pues lo fui puliendo para precisamente poder brindar el servicio para otras personas. Sí. Porque, como te digo, también este es un tema, pues no nuevo, pero de no tantos años. Entonces, creo que cada vez son más los wedding planners que conocemos, las personas que se dedican a eventos empresariales, pero hace 10 años que te estoy hablando no era así. Claro. Entonces, el hecho de poder involucrarme en la creación de eventos, por ejemplo, en eventos políticos, también tengo un video hablando de eso, que trabajaba en una asociación civil y buscábamos el poder acercar como a los problemas de la ciudadanía con los ayuntamientos. Sí. Y era un buen fin, ¿no?
Pero mientras, o sea, como para darnos a conocer, hacíamos eventos o para recaudar fondos y así. Y sí sirvió, o sea, sí la Es gente, una buena estrategia. Exacto, la gente fue como conociendo más y así. Y me di cuenta que era algo que me gustaba mucho hacer, que podía hacer y que sí era solicitado. Súper. ¿Cuál crees que es ese combustible, volviendo a aspectos un poco más personales, que te saca de la cama todos los días? Que sin la disciplina sería algo pesado cuando la motivación no aparece. Va a sonar muy romántico, pero creo que es mi familia. Creo que el combustible que me levanta de la cama es mi familia y ya después mi trabajo. Sí. Pero porque, siendo muy honesta, por ejemplo, antes de casarme, yo decía, sin problema, saco adelante el trabajo que sea y me puedo parar a las 11. O sea, no tenía mayor problema con eso porque no tenía una responsabilidad. Claro. Más que la del trabajo. Y como me consideraba muy buena, sin disciplina, decía, lo saco, ¿no? Sí. Pero ya teniendo una familia, es como, o sea, mi hija de 11 años, recién cumplidos, sí. no se va a ir a hacer su desayuno sola, ¿no? Y no va a ver que su ropa y todo esté on point para la escuela, ¿no? Entonces, y tampoco creo que sea lo ideal. O sea, yo sé que hay niños que lo hacen, estoy consciente, pero no creo que sea lo ideal teniendo a un adulto responsable que pueda estar ahí para ella, claro, ¿no? Y lo mismo con mi esposo, o sea, yo sé que él puede hacer todo sin mí, pero el hecho de que yo esté ahí y lo pueda apoyar de alguna forma, para mí es muy satisfactorio. Qué padre, me da mucho gusto escucharlo de esa forma. Para ir cerrando, quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido personal, profesionalmente, y no hablando desde el punto de vista del señalamiento, pero cuál ha sido el error que más te ha enseñado sobre la persistencia, sobre la disciplina? Híjole, y yo, ¿ves por qué venía con expectativa? Sí. Creo que precisamente, o sea, en este momento no se me ocurre como uno en específico, pero sí quisiera reconocer que ha habido varios. O sea, que de repente sí ha habido más de uno que dices, híjole, wow, sí. aquí estuvo. Sí, no tienes que entrar en detalles, sí, pero... No, y creo que, o sea, reconociendo que soy una persona que falla bastante. Sí. O sea, y no digo en mi trabajo, en esto, o sea, en general fallamos. Siempre hay áreas de oportunidad, ¿no? Pero precisamente en los últimos años he ido reconociendo que esos errores son los que me han fortalecido, o sea, los que han ido puliendo como áreas incluso áreas de carácter y demás, ¿no? O sea, administrativamente, personalmente, operativamente, en todas las áreas de mi vida, creo que siempre ha habido algo que te ha llevado a aprender. Exacto, que en un primer momento, precisamente porque al principio no tenía tanta disciplina, me llegó a pasar y que después como de, no, pues aquí hay que reformular y hacerlo bien, ¿no? Sí. Y así en todo, ¿no? Y como cuando aprendes a hacer cualquier cosa, ¿no? Sí. O sea, hay que tener la humildad para saber que no lo sabemos hacer, para forzarnos un poco a hacerlo con excelencia. Súper. Quisiera preguntarte, para finalizar, ¿qué es más importante para ti? ¿La pasión por lo que haces o la facturación? Detrás de lo que haces. La pasión. Sí. Digo porque 100%. Yo lo he dicho, hay cosas que el día de hoy hago, que gracias a Dios me generan dinero. Hace poco, en estos días, platicaba con una amiga y le decía que gracias a Dios al día de hoy tengo 5 fuentes de ingreso, lo cual creo que es algo muy positivo. Pero dentro de esos proyectos, por lo menos tengo uno, que no tendré un problema de hacer así no recibir un peso. Y yo creo que cada uno tenemos esos pequeños picos de pasión desbordada, no una pasión carnal, sino de una pasión que nace del corazón y de la disciplina que nos llevaría posiblemente a renunciar al mérito económico. Sí, justo iba a comentar algo similar. O sea que
estoy segura de que es más la pasión que la facturación, porque precisamente todo lo que hago, y tal vez, o sea, creo que va a sonar muy aspiracional, pero es la verdad, todo lo que hago podría hacerlo sin recibir un peso. Sí. Así de sencillo, o sea, podría organizar, lo he hecho, he organizado eventos sin que me los paguen, o he organizado eventos por, como convenio, ¿no? Así, por intercambio de servicio. He asesorado imagen sin recibir nada a cambio, ¿no? Sí. Igualmente, pero no sin que se lo pidan, ¿eh? Sí, no. No, y además también entiendo que obviamente, o sea, si tú me lo preguntas así, yo sé que es la pasión. Pero igualmente si un random me pregunta un día, es como de, no, si te cuesta tanto, ¿no? O sea, la verdad, claro. ¿No? Porque también, por ejemplo, en algún momento yo decía, ya pasé por ahí, ¿no? Claro. Y hoy, con la experiencia que tengo y con las bases que tengo, pues no te va a costar lo mismo, ¿no? Sí. Y no por decir que se encarezca mucho el servicio, sino porque, por ejemplo... pero la experiencia paga. Exacto. Y los eventos que organizaba sin que hubiera un peso de por medio fue cuando estaba en la universidad, ¿no? Sí. O sea, ahorita ya no. Platicaba con Adán, que es nuestro producer, que cuando empezó su proyecto de foto y video, hacía eventos desde 800 pesos. Y así como tú dices, que también yo creo que él tuvo eventos que no le pagaron, o sea, que tuvo que regalar para tener experiencia. Sí. Y sé que quizá nos cancele público que nos esté viendo por idealizar a Eugenio Derbez, pero tiene razón en ese sentido. Muchas veces tienes que regalar un poco de tu trabajo para adquirir experiencia, ¿no? Sí, claro. No, y yo creo que, o sea, quienes hemos podido ver el fruto de nuestro trabajo, o sea, ya más materializado, precisamente hemos pasado por ahí. Claro. O sea, no conozco a alguien que hoy en día le esté yendo bien en lo que se dedica, sin que al principio haya tenido que picar piedra y decir, pues aquí me quedo a aprender, ¿no? Sí. O aquí me quedo a, no sé, jalar cables, ayudarte. Y muchas veces yo lo veo, por ejemplo, con esta generación Z o no sé qué es, que está muy fragmentada. Hay muchos jóvenes que desde temprana edad ya están teniendo ambiciones muy fuertes, que es muy bueno, pero también hay otros que aún avanzando en cierta edad no han tenido un primer trabajo, sobre todo pasados los 20 años, me parece muy preocupante, y que no le dan importancia a esa parte, justo quizá por no tener necesidad, por no tener cierta hambre. Ambición. O ambición, exacto, pero creo que más allá de eso, importa, porque es importante, el hecho de que no han podido, por así decirlo, como entender que muchas veces necesitas aprender, necesitas ir a trabajar sin que te paguen, necesitas ganar experiencia, necesitas crecer en carácter, necesitas esas pequeñas cosas que son importantes para llegar a un crecimiento profesional. Sí, son necesarias todas esas herramientas que precisamente el trabajo mal pagado o sin pagar te dan, para que después ya puedas decir, lo sé hacer, ¿no? Y no tengo mayor problema. Por ejemplo, en mi agencia de eventos tengo a algunos chicos como outsourcing que me apoyan en la parte de staff. Sí. Y procuro que sean jóvenes, o sea, así de que universitarios, con energía, con optimismo, y que precisamente muchas veces no están precisamente capacitados para eso, pero en la marcha se van capacitando, ¿no? Claro. Y tampoco los pongo a hacer cuestiones operativas muy relevantes, ¿no? Sí. Pero sí así de que, ¿sabes qué? Recibe a la gente, acomoda sillas, haz esto, y precisamente su carácter se va puliendo, ¿no? Porque van trabajando con el trato con la gente. El trato con la gente, las exigencias de que, pues, no estás en tu casa, ¿no? O sea, si queda chocho el mantel... servir a los demás. No va a estar bien, ¿no? O sea, así, ¿no? Como precisamente ir creciendo en más áreas y, pues, que todos hemos pasado por ahí. Claro. Si pudieras, ya para finalizar, no formatear, pero establecer en los teléfonos de todo mundo como esa alarma presidencial cuando tiembla, de los sismos, un mensaje que todos pudieran ver,
¿qué diría? Híjole. ¿Enfocado a? ¿O nada más así? Enfocado a disciplina. Enfocado a disciplina. Estamos en Discipline Podcast. No, yo sé, pero hemos ido de aquí para allá en cuanto a espíritu, alma y cuerpo. Sí. En cuanto a lo que tú te dedicas, exacto, imagen, organización. Yo creo que pondría algo. Ahorita no estoy pensando exactamente en una frase. Me lo hubieras pedido y la traía. No, pero, o sea, no estoy pensando exactamente en una frase, pero sí pondría algo al respecto de ser consciente del impacto que tenemos en los demás. Okay. Y eso puede abarcar todas las imágenes subordinadas. O sea, desde la imagen personal, la imagen verbal, o sea, el cuidar nuestras palabras, el ser pulcros delante de otros, el ser auténticos, congruentes. Ser congruentes, el cumplir con todas las áreas para que si el día de mañana algo no funciona no sea tu culpa, ¿no? Sí. Entonces, sí, creo que iría por ahí, o sea, como precisamente buscar pulir la imagen en todas las áreas y que la inercia solita haga el resto. Súper. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por esta quietud con la que veo que desarrollas tus ideas. Síganla en redes sociales como analuisaacosta.imhnevents, imagen y eventos. Para los que no son Wexicans. Y pues nada, muchas gracias por vernos. No olviden suscribirse a este canal. Poco a poco iremos desarrollando una comunidad que se conecte mucho más con estos temas de los cuales hablamos, y nos encantaría leerte en comentarios, que nos digas cuáles son esos combustibles, cuáles son esos no negociables, de qué manera consideras tú que la disciplina hace un trabajo fuerte en tu vida. Me dio mucho gusto saludarlos, que tengan un excelente día. Yo soy Sadrag Acosta y esto fue Discipline. Hasta luego. All the advice been tipped in. Give me that grip, no slip.